Atención, nuestro tercer canal es altamente adictivo. Es llamado Mundo Curioso y, como su nombre lo indica, está lleno de muchas curiosidades que tienes que conocer. Ve y suscríbete y juntos vamos a explorar este mundo curioso. El link se los dejo en la descripción. En el puesto número 1 hablaremos de una enigmática ciudad sumergida. Quiero contarte qué ocurrió en el año 2001, cuando unos científicos canadienses que realizaban estudios bajo el mar descubrieron una misteriosa estructura sumergida de piedras geométricas y simétricas semejantes a una ciudad en las costas de Cuba. Pero, ¿podría acaso tratarse de la Atlántida? Aunque los entusiastas de esta teoría hicieron sonar las campanas, los grandes bloques de piedra de casi 4 metros de altura, hallados a 600 metros de profundidad y que ocupan un área de 2 kilómetros cuadrados, podrían tratarse solo de formaciones naturales. Lo cierto es que daban la apariencia de algún tipo de desarrollo urbanístico muy organizado. Los estudios científicos indicaron que aquella urbe bajo las aguas tiene más de 6.000 años de antigüedad. Sin duda, deberán continuar los estudios al respecto, mientras las aguas del extremo más occidental de Cuba aún conservan el misterio. El puesto número 2 es para lo que aún no sabes del Santo Grial. Desde los caballeros de las leyendas medievales hasta Indiana Jones, pasando por los nazis, el Santo Grial es la reliquia más preciada y deseada de la cristianidad. Hoy en día, el paradero de la copa en la que, según la leyenda, Jesús bebió en la última cena con sus discípulos, continúa siendo uno de los misterios más intrigantes. Esta fiebre por las reliquias aumentó sobre todo en la época de las cruzadas, cuando los soldados cristianos regresaban de Tierra Santa con sus preciados tesoros. Pero vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial. La primera referencia data de unos 1100 años después de Cristo. Debes saber que incluso, según un historiador inglés, se trataría de un símbolo para las enseñanzas reales de Jesús. Como con el Arca de la Alianza o la Lanza del Destino, todos son hipótesis que, al igual que en la antigüedad, estimulan la imaginación, las leyendas y, por supuesto, el movimiento del dinero. En el puesto número 3 hablaremos de Jack el Destripador y la carta que envió desde el infierno. Debes saber que durante el periodo de los asesinatos del Destripador de Londres, los medios de comunicación, la policía y funcionarios del gobierno inglés habían recibido un mar de cartas escritas por el supuesto autor de los crímenes. Sin embargo, de las 3 cartas más icónicas recibidas, la carta From Hell es posiblemente la más inquietante y digna de mención. Este inquietante escrito del año 1888 llegó dentro de una pequeña caja, acompañada de la mitad de un riñón humano, días antes de que se encontrara el cuerpo de una mujer a quien le habían extirpado uno de sus riñones. Sus palabras finales incitaban al jefe de policía a atraparlo cuando pudiera. Pero como gran parte de la otra evidencia en los archivos del caso, la carta del infierno y el riñón que la acompañaba se han perdido o han sido robados. Todo lo que queda en el archivo es una fotografía tomada antes de su desaparición. El puesto número 4 es para la corona de espinas. Las reliquias más representativas en la religión católica son las de la Pasión de Cristo. Una de estas reliquias más famosas de la Pasión es la corona de espinas que fue colocada a Jesús, la cual es resguardada en la Catedral de París. Pero, ¿cómo llegó la corona de espinas de Cristo allí? La historia se remonta al año 1239, cuando el último emperador de Constantinopla, agobiado por las deudas, la vendió al rey Luis IX de Francia. Y en el año 1806, las reliquias fueron trasladadas a Notre Dame. La corona sagrada consiste en un círculo de juncos unidos y retenidos con hilos de oro. Tiene un diámetro de 21 centímetros y carece de espinas, debido a que éstas fueron dispersadas hacia varias ciudades cristianas durante siglos por los reyes de Bizancio y Francia. En el año 2019 fue rescatada de un incendio en la catedral junto con otras reliquias y obras de arte sin sufrir ningún daño. En el puesto número 5 hablaremos de los rollos del Mar Muerto. Los misteriosos y antiguos manuscritos del Mar Muerto, que incluyen la versión más antigua conocida de la Biblia,
han sido una fuente de fascinación desde su descubrimiento hace unos 70 años. Estos, en su mayoría en hebreo, arameo y griego, se cree que datan aproximadamente del siglo III a.C. y son uno de los documentos mejor conservados que jamás se hayan encontrado. Pero ahora, los investigadores demostraron por primera vez que fueron elaborados por al menos 2 escribas, y llegaron a esta conclusión gracias a un análisis con inteligencia artificial. Lo cierto es que, según los expertos, este hallazgo brinda nuevas pistas para entender mejor la cultura del cristianismo y el judaísmo. El puesto número 6 es para la verdadera historia del hijo de Cleopatra y Julio César. El romance del general romano con la reina egipcia es, sin duda alguna, uno de los más famosos no solo de la antigüedad, sino de toda la historia. Cuando se conocieron, en el 48 a.C., él tenía 52 años y ella solo 20. El inicio de su relación se produjo en el contexto de una doble guerra civil, una romana y la otra egipcia, y continuó hasta la muerte del líder en el año 44 a.C. Lo cierto es que de este famoso romance nació Cesarión, un niño que parecía estar destinado a grandes hazañas, pues era el único hijo biológico que había tenido César y podría haber sido su heredero. Sin embargo, cualquier proyecto de vida que pudiera tener se frustró cuando su padre fue asesinado. Pero supuestamente la reina se encargó de matar a su hermano, Ptolomeo XIV, para poner en el trono a su hijo con el nombre de Ptolomeo XV. Finalmente, en el año 30 a.C., tras la conquista romana de Egipto y el suicidio de su madre, un adolescente Cesarión fue atrapado y ejecutado. El puesto número 7 es para los gigantes de Cerdeña. Quiero contarte que este descubrimiento está rodeado de leyendas. Las 26 esculturas con forma humana y de 2 metros de altura son las más antiguas del Mediterráneo. Son figuras simbólicas de valor militar y religioso, y quizás aluden a una dimensión sobrehumana por los rasgos de sus rostros, muy similar a esta inquietante imagen, con nariz y cejas marcadas, ojos grandes formados por 2 círculos para expresar poder y magia. Se trata de enormes esculturas de piedra descubiertas en el año 1974, que datan de hace 3000 años. Las estatuas, que estaban alineadas para proteger la necrópolis a lo largo de la carretera, junto a enormes piedras sagradas y reproducciones de narugas, simbolizan toda una civilización. Tal vez por el fin de una época, tal vez por un desorden que comenzó a finales de la Edad de Bronce y continuó hasta la Edad de Hierro, las estatuas fueron enterradas en la colina del Monte Prama. Y fue así, por suerte, que han llegado a nosotros, como si al final de la era nurágica, del pasado esplendor, solo quedará el recuerdo convertido en mito. Y finalmente, el puesto número 8 es para el prisionero más famoso de Europa. Antes de ser tomada por el pueblo francés en 1789, en el episodio que simboliza la Revolución Francesa, la fortaleza de la Bastilla tuvo a 2 conocidos huéspedes, Voltaire y el hombre de la máscara de hierro. Fue el célebre filósofo quien informó por primera vez sobre este hombre enigmático. Circulaba por la cárcel la leyenda de un preso fallecido aproximadamente en el año 1703, 14 años antes de que ingresara Voltaire, que usaba una máscara y de nombre desconocido. Se suponía que era alguien importante por los buenos tratos que recibía. Voltaire concluyó que el prisionero debía haber sido el hermano gemelo secreto del rey Luis, que había sido encarcelado para preservar la seguridad del reino. Sin embargo, a pesar de las múltiples teorías e historias escritas basadas en él, la historia real dice que era probablemente un humilde prisionero llamado Eustaque, que probablemente tuviera conocimiento de información secreta y sensible. Y probablemente el misterio fue generado por un carcelero ambicioso, no para ocultar quién era, sino para ocultar quién no era.